escuchar una pequeña reflexión de parte de nuestro hermano Pablo para todos nosotros. Adelante, hermano. Amén. No sé si se escucha bien. Sí, amén. Bien. En esta tarde sí vamos a tocar solamente un par de pasajes, ¿verdad? Con respecto, digamos, a cómo esto está por delante, lo que estamos esperando. Vamos a hacer solamente una especie de meditación al respecto. Meditar, pero meditar, digamos, de una forma por allí quizás diferente, ¿sí? No deja de ser una meditación. Creo que todos ya estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de que falta poco tiempo, digamos, para entrar ya a otra solemnidad. Aunque parezca mentira, ¿sí?, le venimos dando casi la vuelta al año en esta forma de vida que estamos llevando, y no solamente en este lugar, sino en diferentes lugares del mundo, donde esta pandemia, esta enfermedad, esta situación, ¿verdad?, que nos tiene de esta manera. Ahora, creo que es importante también cuando nosotros hablamos de las fiestas del Señor, las fiestas del Eterno, las citas que son con Él, estas convocaciones santas a las que Él ha convocado a su pueblo. Y no solamente a su pueblo ha convocado a estas festividades que se nos aproximan, sino también a aquellos, ¿verdad? Em, Como dice el capítulo 15 y el versículo 15 también de Números, que había una misma ley para el natural de Israel como para el extranjero, que entre ellos estaba, ¿sí? O sea, el extranjero también podía hacerse partícipe de esta solemnidad. Ahora, claro, resulta ser que cuando hablamos de fiestas, cuando hablamos de solemnidades, cuando hablamos de la orden que viene del cielo, es más fácil obedecer cualquier cuento. Y lo digo de esa forma, ¿verdad? Para mucha gente, y me gustaría por allí, en verdad, que esto lo pudiéramos trasladar a otros, para la gente, para muchos lectores bíblicos y otros que de alguna forma llevan una fe también, yo no entiendo por qué es más fácil en poner atención a un cuento. Claro, y ustedes se van a preguntar qué es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Porque hasta acá estoy tratando de decir por qué estoy hablando de un cuento. Cuando nosotros hablamos de esta festividad que se nos aproxima, que es una festividad muy importante, y de pronto, si le preguntamos a los niños que ya más o menos están un poquito ejercitados, ¿verdad? Y decimos, ¿en qué consiste esta solemnidad que vamos a hacer? ¿Qué comemos y qué es lo que no comemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y más de uno, ¿sí?, se va a acordar de que vamos a pasar una noche en vela, ¿sí? Vamos a tener una noche de velada, una noche que es de guardar, decía ya en Éxodo, que también vamos a estar varios días comiendo lo que algunos pueden decir, sí, está comiendo pan duro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos comiendo? Estamos comiendo pan sin levadura. O en otra versión nos dice por allá, tortas no fermentadas. Eh, y empezamos a mirar y decimos, bueno, ¿cuántos verdaderamente lectores de la palabra hacen esa festividad? Y de pronto empezamos a decir, todos los que tienen un carácter israelita la celebran. Llámense Iglesia Casa de Dios, las IDI, ¿sí?, la israelita, las Quejilá, que hay ahí por allá dando vuelta. Ellos celebran esta fiesta. Quizás podemos decir por la distancia y por la forma que hemos comprendido, unos de una manera y otros de otra. Pero vamos a entrar a lo que es el cuento, lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Y van a ser solamente un par de versos que vamos a meditar. Nosotros decimos de esta forma, ¿sí?
Veo que somos algunos, ¿sí? Los que estamos... Y decimos una cosa así, más o menos. A ver. De la forma que nos alimentamos, de la forma que comemos. Y de pronto nos encontramos con alguien, nos dicen, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Cuando ustedes se privan de las comidas, tienen doctrinas de demonios. Y claro, creo que más de uno abre los ojos grandote, ¿verdad? Cuando es como doctrinas de demonio. Vamos a leer. Y después me cuentan, ¿sí? Y si alguien quiere dejar algún comentario al respecto de lo que nos están viendo a través de Facebook, sobre lo que voy a leer ahora, nos pueden dejar sus comentarios también. Y en lo posible, si podemos, los podemos llegar a contestar también. Dice así el capítulo 4 de 1 de Timoteo, a partir del verso 1 en adelante. Cuando estamos hablando de esta fiesta que se nos aproxima y hablamos de alimentación y se mezclan las dos cosas. Dice de esta forma, empero, el capítulo 4, dije 1 Timoteo, el verso 1. Empero, perdón, no sé si se seguía escuchando bien, Oscar, porque había puesto la Biblia en el micrófono. Sí, estaba bien. Adelante. ¿Está bien? Ah, ahí la corrí un poquito igualmente. Decía el capítulo 4, el verso 1, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o algunos van a abandonar la fe, o algunos van a dejar la fe de lado. ¿Cómo? ¿De qué forma? Sigue diciendo de esta forma. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. O sea, se va a poner complicado, ¿sí? La situación se va a poner de una forma difícil. Sigue diciendo que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, está como quemada a fuego y van a hablar cualquier barbaridad. Dice el verso 3 ahora. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracia participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. A ver cómo es esto. ¿Cómo es esto entonces? Decimos que en los postreros tiempos iban a venir algunos que iban a apostatar de la fe e iban a hablar doctrinas de demonios. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos, no comemos esta carne, no comemos aquella otra, no comemos estos peces, no comemos estas aves, se aplica, digamos, este pasaje. Se aplica esto que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y lo dice de una forma muy clara. Lo leo de nuevo. Que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse, o mandarán que no coman las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracia participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Ahora, nos debemos empezar a hacer un par de preguntas a todo esto. Cuando el Todopoderoso, cuando el Señor instituye la forma de alimentación, ¿para qué era? ¿Con qué fin y con qué propósito, verdad? Dejó la manera de comer. ¿De qué forma su pueblo se tenía que distinguir de los otros pueblos de su forma de comer? Y de alguna forma y de alguna manera, es lo que dice el capítulo 11 de Levítico, allá por el verso 47 creo que es, ¿sí? Y si no está el 47 está cerca, y en todo caso lo podemos leer. Esta, dijo, es la ley, ¿verdad?, de los animales, de las aves, lo que pueden comer y lo que no pueden comer. ¿Para qué? Para santificarse. A ver, entonces hagamos, como se diría, un interlineal en esto. Allá al principio decía que era para que su pueblo se santifique y que sea santo, y que esta doctrina baja del cielo. Pero resulta ser que el apóstol Pablo acá está diciendo que hay una doctrina de demonios, ¿sí? Y de espíritus malignos, y que tienen cauterizada la conciencia, en el cual van a mandar, prohibirán casarse
y mandarán a abstenerse de viandas que Dios creó. Entonces, esto no puede haber un choque entre las dos cosas. Algo estamos entendiendo mal. Vamos a incluirnos como que también estamos entendiendo mal. Entonces debemos decir, ¿quién prohíbe casarse por estos días? ¿Quién tiene responsabilidades? ¿Verdad? Y de pronto aparece, y voy a dar un nombre, y que no hace falta que diga más, ¿quién tiene lo que sería un mandato o la ley del celibato? ¿Sí? Bien, ahora nos aproximamos, digamos, a una fiesta y podríamos decir, por estos días, en estos días que estamos viviendo lo que se llama Cuaresma. ¿Sí? Hay algo que yo por allí decía hace un par de días, en otro lugar. ¿Qué sabemos nosotros del carnaval? Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver la fiesta de Dios con el carnaval? Si vamos a hablar de la Pascua, permítanme una seña. Si vamos a hablar de la Pascua, entre comillas, ¿verdad? Tenemos que hablar del carnaval. ¿Quién de ustedes puede sostener si el carnaval tiene una fecha fija? ¿Se conoce de esa manera? ¿El carnaval tiene una fecha fija? No voy a esperar que me contesten porque, bueno, el carnaval no tiene una fecha fija. Ahora, ¿cuál es la fecha y cuáles son los días que el carnaval se tiene que celebrar? Tiene que ser 40 días antes, ¿sí? 40 días antes de la Pascua, pero de la Pascua Florida, ¿sí? Que es muy diferente a lo que es Pesaj, o es la Pascua que también podemos llegar a conocer nosotros. La Pascua Florida, ¿verdad? Viene siendo 40 días después de Carnaval. Y la Pascua Florida está estrechamente ligado a lo que es Pesaj o la Pascua que también conocemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra, el Carnaval, y qué es lo que tiene que ver la Pascua Florida? Decimos, en lo que es Semana Santa, lo que conocemos como Semana Santa, o con lo que conocemos como Pascua Florida, ¿qué es lo que no se debe comer de acuerdo a la tradición? Carnes rojas. Carnes, ¿verdad? Que el Señor dejó para que hagan diferencia de lo que iban a comer y esas carnes se pueden comer en esos días. Ahora, si nosotros hablamos de esa festividad, ¿sí? Si nosotros hablamos de esa festividad, ¿qué es lo que no se podía comer? ¿Y qué es lo que no se debía comer? Lo que no debía haber en ninguna casa era levadura. Y lo que no se debe comer es leudado. ¿Sí? Esa es la orden del Señor. El resto es invento, es un cuento. Ahora cuando hablamos de la Pascua, y cuando hablamos de la Pascua Florida, o cuando hablamos de Semana Santa, ¿por qué decimos que es un cuento? Digámoslo de esta forma. Podemos decir tranquilamente, ¿verdad? Cuando nosotros a veces no sabemos nada, ¿sí? ¿Conocemos un conejo que pone huevos? Sí, me escucharon bien, no tomé nada en estos días. ¿Conocemos un conejo que pone huevos? Los huevos de Pascua, ¿de dónde salen? ¿Sí? ¿Quién pone los huevos de Pascua? De acuerdo a la tradición. De acuerdo a la tradición, y acá más de un israelita me va a decir, hermano, ¿qué está tomando? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que es el jamón de Pascua? Sí, dije bien, jamón de Pascua. Y hoy, la verdad que tenemos muchas cosas a la mano y podemos hablar, ¿verdad? Y podemos buscar, en medida que están hablando conmigo, pueden buscar tranquilamente lo que es jamón de Pascua, ¿verdad? Y lo van a encontrar. ¿Y cuándo se come el jamón de Pascua?
Y resulta ser que de pronto nosotros nos encontramos con algunos términos, ¿sí? Como el mismo término Pascua, y lo voy a tratar de decir con cuidado por las dudas. Si nosotros vamos al término Pascua en inglés, ¿verdad? Es Easter, ¿verdad? Ahora, ¿qué es Easter? ¿O quién era Easter o Easter? Y nos vamos a ir encontrando poco a poco con esta sorpresa de aquella, ¿verdad?, que cayó en todo este cuento que hay, y qué es lo que comen y no comen. Ahora, cuando nosotros escuchamos por allí que lo que se debe comer es pescado, peces, y más de una vez se asocian los peces como que es una señal dentro del pueblo. Y recordarán que hay muchos, ¿verdad?, mucha parte del pueblo que se enredó con los filisteos o con su dios Dagón. Ahora, el dios Dagón, ¿recuerdan qué forma tenía? La forma de un pez. ¿Sí? Y si nosotros miramos ciertas mitras que hay dando vuelta por allí, o ciertos gorros, digamos, de esta forma, y vamos a encontrar, no tenía pensado hablar de esto esta noche, ¿sí? Pero hay muchas imágenes que podemos ver, esas mitras, esas famosas mitras que están en este momento, y que no es ni más ni menos que la cabeza de un pescado, ¿sí? Y con sus cintas colgando. Y hagámonos cargo de lo que estamos diciendo. Entonces, ahora sí, eso es doctrina de demonio. El celibato, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo, es doctrina de demonio. Es imposible que lo que una vez fue dado para ser apartado, para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo santo, un pueblo distinto, como dice en Esther 3:8, de pronto nos encontremos con algo totalmente opuesto, y aquello que era en santidad y que era para que su pueblo se apartara, hoy termine siendo una doctrina de demonio. Y creo que, así como me lo han dicho a mí, a cada uno de ustedes, se lo han dicho en algún momento, que privarse de estas comidas, privarse de las viandas que Él dejó, ¿verdad?, para mostrar obediencia al Todopoderoso, es en santidad. No lo que aparece ahora como esta Pascua florida, con todos estos detalles y con todas estas cosas, ¿verdad?, que no viene a otro lugar que de Babilonia. Entonces, queridos hermanos, amigos, a los que puedo ver aquí a través de lo que es Zoom, también veo allí que hay varios, digamos, que nos acompañan a través de Facebook, que el Señor los bendiga grandemente en esta noche, que nos podamos preparar, y como por allí, digamos, tengo por costumbre decir cuando nos aproximamos a la fiesta, y cuando decimos, ¿no?, hermanos, hermanas, amigos, jóvenes, preparémonos para esta fiesta. Y no me refiero cuánta plata vamos a tener en el bolsillo, cuánta mercadería juntamos, ¿verdad?, para pasar esta solemnidad. O si ya los hermanos comenzaron a hacer salamines o no, por decirlo así de alguna forma. Sino que preparémonos de una forma interior. Preparémonos desde adentro. Aquellos que están solos, ¿verdad?, prepárense para esta solemnidad que se nos aproxima. Y estemos en el lugar donde estemos. Y si nos podemos congregar todos y estar todos juntos, sería fantástico, sería muy bueno. Pero en el lugar donde estemos, que nos preparemos y que lleguemos con un corazón alegre, sabiendo, ¿verdad?, que es una festividad muy, muy importante, y es una festividad no de los judíos, como se la tilda, porque ni el sábado ni la fiesta son de los judíos, como se lo